Este fanfiction no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos autores. Cuento con el permiso de la autora para subir este video, link de la historia en la descripción y en el comentario fijado. Capítulo 1. Es pura angustia, dolor y shock cuando regresó de la secundaria y descubrió una cosa enorme y grotesca, un monstruo, devorando a sus padres. Mascando sus huesos, bebiendo su sangre y atiborrando su asquerosa garganta con sus entrañas. El suelo, las paredes, los muebles y la pantalla del televisor recién instalado hacía unos cuantos días dejaron de ser simplemente su modesta sala de estar a mutar y transformarse en una enorme y alucinante mancha de muerte y fluidos espesos de color oscuro. ¿Era sangre? ¿O era alquitrán? Listo para tragársela y llevársela lejos del mundo. Lejos del sol, del cielo y de su vida mundana. Sintió un nudo en la garganta y el labio inferior tembloroso. Los ojos le ardían y el vientre se le retorció como si buscara expulsar algo, sin embargo, no había nada ahí. Salió de casa sin desayunar, solo con la mochila y el dinero para el tren en la bolsa, entonces tampoco había almorzado. Una arcada, es algo feo y amargo arrastrándose desde su estómago hasta su garganta, envolviendo su lengua, trepando lentamente hasta su nariz y presionando contra sus oídos. Entonces vomita, es abundante, caliente y apesta. Una cosa oscura como la tinta, tan burbujeante que parece efervescente y hace que le arda la piel. Mientras ella está en el suelo, gimoteando y escupiendo con una urgencia que roza la vehemencia, la cosa, el monstruo ni siquiera le presta un poco de su atención. Sigue muy entretenido destruyendo a lo poco que queda de sus padres, tarareando melodías sin sentido y haciendo ruiditos que serían chistosos si la situación no fuera tan desconsoladora. Debería huir, considera febrilmente mientras lo poco que restaba de esa cosa oscura y viscosa que había vomitado se deslizaba fuera de sus labios como si tuviera vida propia. Le arde tanto el rostro que no puede estar segura, pero cree que también está chorreando por su nariz y los ojos le escuecen de una manera que le hace temer lo peor. Sentía las pestañas pegajosas al parpadear y no le parecía una muy buena señal. Vuelta un bulto de extremidades temblorosas, se balanceó torpemente sobre manos y rodillas hacia donde sabía que estaba la puerta. La maldita cosa no estaba observándola, ella probablemente podría arrastrarse hasta la puerta, salir y entonces todo estaría bien excepto porque la estúpida puerta del demonio no estaba en donde debería. Cuando finalmente logró voltearse correctamente descubrió que el lugar en el que sabía que estaba la puerta principal, su único nexo con el mundo exterior y por lo tanto con la posibilidad de ver un día más, ahora era solo una pared vacía y sucia que proyectaba sombras y escurría ese mismo alquitrán que manchaba las otras paredes. Entrecerró los ojos y buscó al monstruo, estaba en el mismo sitio de antes, sin molestarse en asegurarse de que no huyera. Contra sus mejores instintos, ella gatea y se desliza hasta el pasillo, pasó justo detrás de la cosa, pero no le dedicó ni siquiera una mirada, incluso cuando resbaló con un trozo de algo que prefería no saber qué era y cayó al suelo al tontamente tratar de ponerse de pie con sus inútiles piernas de Bambi. Esa ya no era su casa, decidió tras algún tiempo deambulando. Todas las ventanas habían desaparecido, los pasillos se retorcieron como si estuviera arrastrándose a lo largo de un laberinto interminable y ninguna habitación le resultaba conocida. Abrió puerta, tras puerta, sintiéndose más frustrada a cada paso que daba porque, quién sabe cuánto tiempo más estaría distraído el monstruo antes de venir a buscarla. Se había aferrado a la esperanza de que la salida seguía por ahí, en alguna parte dentro de ese retorcido e interminable sistema de puertas y pasillos. Sin embargo, la esperanza era cada vez menor. Estaba empezando a cansarse y a superar la consternación inicial. Sus padres murieron, los mataron y ya no eran la sociable pareja de extranjeros que vivía al final de la calle. Ahora eran un montón de porquería ensangrentada sobre la alfombra de su propia sala de estar y muy probablemente serían incluso menos dentro de algún tiempo si esa cosa seguía comiendo sus restos de la forma en la que lo había estado haciendo cuando recién llegó a casa. Se desploma contra una pared cercana y reflexiona. Tiembla, suda frío, se lamenta y aunque algo dentro de sí misma le dice que debería llorar y sufrir la reciente pérdida de sus padres, simplemente no puede. Está más concentrada en el dolor de cabeza y en lo mucho que deseaba retroceder a hace unas cuantas horas, cuando su única preocupación real era salir de las tediosas actividades extracurriculares lo más pronto posible. Pero eso era imposible, ¿verdad? Se pregunta en silencio si es su culpa por no prestar suficiente atención a la forma en la que había estado inquieta desde que abrió los ojos temprano por la mañana. Cuando sintió un feo dolor de estómago la noche anterior y había estado viendo sombras y figuras extrañas por el rabillo del ojo todo el día.
Pero ¿cómo podría imaginarlo? Pensó que estaba siendo paranoica porque se supo que estaban acosando a muchas niñas de su edad en la ciudad y temía ser la siguiente. Encontró mucho más atractivo tener a un tipo raro tomando fotos debajo de la falda de su uniforme que permanecer cara a cara con la criatura que apareció de repente y ahora la observaba silenciosamente desde donde estaba de pie. ¿Finalmente había terminado con sus padres? La idea le retuerce el estómago con una emoción negativa que no está segura de cómo nombrar incluso mientras se observan mutuamente durante varios segundos en medio de un ambiente pesado que le hace querer preguntarle directamente a la cosa si va a matarla o no. También trae un pensamiento a su cabeza. Si sus padres fueron asesinados al mismo tiempo, rápido y sin tener demasiado tiempo para sufrir o asustarse, o por el contrario aún vivían y eran conscientes de sí mismos mientras los desmembraban y les arrancaban las entrañas. Ella espera que haya sido la primera opción, no solo porque teme por el previo sufrimiento de sus padres, sino porque sabe que, lo que sea que les hayan hecho a ellos, ahora es su turno para experimentarlo. El monstruo, el maldito bastardo hijo de perra frente a ella parece haber encontrado algo gracioso en su aspecto porque no se molesta en disimular la muy obvia risa que rebotó en las paredes del pasillo justo antes de que se acercara para envolver una fea extremidad deforme y desagradable al tacto alrededor de su tobillo. Le sorprende un poco y también la llena de ansiedad cuando comienza a arrastrarla lentamente a lo largo del pasillo. Se pregunta a dónde la lleva, quizás de vuelta a la sala de estar. La pregunta toma una forma febril que ocupa mucho espacio en su cabeza mientras piensa tontamente en por qué era importante llevarla a algún lugar en particular para matarla de una buena vez. Quizás era como el gato de su vecina, que disfrutaba de torturar y jugar con cualquier pobre diablo que fuera capaz de atrapar. Piensa al respecto mientras ignora activamente la forma en la que la conciencia se le escurre como agua entre los dedos, se le cierran los párpados y sus pulmones dejan de hacer su trabajo sin que ella se moleste en al menos tratar de hacer algo al respecto. Exhala un último aliento, exiguo y sumamente tembloroso, mientras los alrededores se volvían cada vez más borrosos e irreconocibles en los bordes. Se sentía tonta y mal, mientras su cabello se enredaba cada vez más debajo de su cabeza y su estómago comenzaba a retorcerse con una brutalidad incluso más castigadora de lo que lo había sido la noche anterior cuando estuvo a punto de rogar una visita al doctor. Huele, huele, huele. Es un síntoma detestable que eliminaría de la faz de la tierra si pudiera, pero en vista de que no hay nada que pueda hacer tomando en cuenta su situación, lo único que realmente tenía por delante era enfrentarse y tolerar el repugnante dolor en su zona abdominal. Se le llenan los ojos de lágrimas que muy lejos de caer se quedan atoradas en sus pestañas cuando, contra todo pronóstico, sus pulmones recuperan fuerzas y su corazón decide que es un buen momento para comenzar a bombear sangre como un maldito loco. Así como la sensación la adormece y llena sus oídos del ruido desconcertante de su propio plasma corriendo a través de sus venas, la despierta y arroja de cabeza al mundo. Lo que sea que la esté arrastrando de regreso a la conciencia y luego dentro del mundo de la gente racional, o irracional, ¿quién sabe? Alimenta una y otra vez el escabroso y repentino subidón de pensamientos catárticos que de una u otra forma la hacen pasar a un estado de ira y negatividad inmediata de la misma manera en la que un pobre tonto se atreve a tentar un animal violento y encerrado durante mucho tiempo. Finalmente, moviéndose más como si fuera la parte inconsciente de su cerebro que no quiere morir en lugar de ella haciéndose cargo, se retuerce y lucha por voltear y aferrarse a cualquier cosa que tenga cerca. El monstruo no se inmuta, simplemente mantiene el mismo paso y agarre engañosamente irrompible sobre su tobillo que muy probablemente ya estaba magullado y de un feo tono oscuro debajo de donde lo sostenía la cosa. Ella se desespera, pero no es miedo como pensó en un inicio, sino más bien una horrorosa suma de cosas grandes y pequeñas como que la tonta criatura no la soltaba en lo absoluto o que el dolor de estómago se había esparcido a todo su cuerpo como una agresiva infección en la sangre. Es opresivo, como miles de millones de agujas, pinchando su piel de dentro hacia afuera, quemando sus huesos y perforando sus músculos, arrastrándose a través de sus poros y aferrándose a la punta de sus dedos. La criatura la observa un poco, intrigada porque el repentino aumento en la atmósfera pesada y miasmática provenía, por más improbable que fuera, de la humana. Por supuesto, ella no se da cuenta de esto, está muy ocupada luchando, pateando inútilmente al aire con su pierna libre y aferrándose todo lo que puede al suelo locamente resbaloso y áspero al mismo tiempo, maldiciendo y deseando que las yemas de sus dedos se pegaran de repente y se quedaran ahí como si se tratara del maldito Spider-Man.
Pero claro, ella no es Peter Parker y no obtiene dedos pegajosos para salvar a Nueva York o, en este caso, las afueras de Tokio, sino más bien más y más dolor que parece de alguna manera irrazonable y solo aumenta la idea de que hay algo dentro suyo, ejerciendo presión para abrirse paso a costa de su piel que, de alguna manera, era percibida como un obstáculo. Grita, es pura frustración y desentendimiento, ira, dolor, pérdida, que se traduce a un escozor vibrante sobre sus dedos temblorosos y la enrojecida punta de su nariz. Gimotea y maldice al monstruo, piensa en sus rasgos imposibles y sin forma mientras hace amenazas y deja de lado que no se encontraba en posición de ponerse rebelde porque, mierda, estaba realmente furiosa. La cosa se detiene, suelta su tobillo y se contrae suavemente como si sufriera de pequeños espasmos por razones que ella desconoce, pero no se molesta en tratar de averiguar mientras su agitación crece y crece y crece como una amalgama de emociones discordantes y devastadoras imposibles de expulsar de su sistema. Adueñándose de su torrente sanguíneo y reemplazando su sangre como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar, ella está segura de que explotará en cualquier momento, similar a una mina terrestre que permaneció oculta incluso después de concluida la guerra y alguien tuvo la mala fortuna de encontrar. Inesperado, abrupto, trágico. Se da cuenta de que van a matarla ahí mismo, sin contemplaciones por motivos que desconoce y, aunque es sumamente irrazonable, le resulta una perspectiva de lo más irritante incluso cuando la cosa se abre paso a través de su carne en una manifestación primitiva de agresión y hambre, hay algo más detrás de ese grueso telón de acciones grotescas más que solo el nulo raciocinio de un monstruo, pero no tiene idea de qué es y está más que distraída, asfixiándose con la fea plasta de lo que sea que estuviera emergiendo y tapando sus vías respiratorias. Dolor, dolor, dolor. Nubla su vista y tira de su estómago tan fuerte que bien pudo haberlo desgarrado en el acto. Lucha y se retuerce, sin embargo, parece no haber vuelta atrás mientras su piel se desprende y sus huesos crujen bajo la brutal fuerza de esta extraña y aparentemente muda criatura. Su sangre chorrea y salpica con sonidos asquerosos, quiere gritar mas no es capaz de hacerlo, quiere llorar, pero tampoco puede lograrlo en lo absoluto y todo ese dolor y esa desesperación se acumulan en su interior como un montón de gases nocivos y muy inflamables. Y es justo en ese momento, cuando las últimas gotas de su existencia se derraman y caen, que explota. Es como hielo filoso y atroz abriéndose paso en su interior de la misma manera en la que se siente como si la estuvieran cociendo viva desde adentro. Toda la presión irreconocible y extraña que había estado gestándose en su interior, hirviendo a fuego lento finalmente se había desbordado sin un solo miramiento y resultó ser tan liberador como doloroso mientras lo que sea que emergiera desde su vientre a cada centímetro de su cuerpo destrozado y finalmente al exterior rompía las costuras debilitadas de su ser y las reconstruía a su antojo una y otra vez en un ciclo vehemente de descontrol histérico. De pronto, aquello que era invisible, aquello que ella no podría tocar ni aunque tomara un cuchillo de la cocina y se diseccionara frente al espejo para echar un vistazo, había tomado la inesperada forma de una fuerza extrañamente maleable que brillaba de azul y se sacudía de misma manera en la que lo haría una llama viva. No lo analiza demasiado así que ella no se da cuenta, mientras la idea de la liberación carcome sus neuronas y apaga su cerebro, de que el monstruo se retorcía lejos de eso que, desde su ignorancia, había creído que era fuego.